Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Bueno, ayer, sábado 18 de julio, a las 5 de la tarde, cumplí yo 89 años. Quiero expresarle a todos mis amigos y mis amigas que me llamaron y de muchas maneras me felicitaron, se hicieron presente. Mis gracias por ese afecto demostrado en ocasión de esa fecha tan significativa para el ser humano, aunque ya a mis alturas no se habla de un año más de vida, sino de un año menos de vida. Pero está todo muy bien organizado por el arquitecto del universo y la vida se desarrolla en una forma admirable. Claro, me ha tocado no celebrar, sino comer en familia, con mis hijos, con mis nietos, y pasar un rato agradable de familia. Y medio en broma, yo a ellos me cuidé de decirle, recuerden que cuando se está en esta edad, se está en el training, pero afortunadamente y por la gracia de Dios me he mantenido saludable con los naturales circunstancias de salud, de control de salud propias de la edad. Y me siento muy en condiciones de poder seguir sirviendo, que es la misión no imposible. Hay que servir aunque los resultados no sean los que uno se haya propuesto. Si el servicio es de calidad, honrado, comprometido, vale. Y claro, la pandemia, este contexto de pandemia, es la preocupación mayor del mundo. Yo estoy atento, muy atento a las opiniones, especialmente de los científicos, de los versados, de los gurús, muchos de ellos premios Nobel, porque es un tipo de noción que no se puede mercadear, ni uno informarse por las superficialidades y las especulaciones que son tan frecuentes ahora. Hay una todología que aterra y cualquiera opina de cualquier cosa. Y la verdad que quizás eso me ha ayudado a comprender la gravedad del trastorno. Y puedo decir que conforme a la opinión honesta de esos niveles, la BBC convocó las 10 inteligencias superiores del mundo, premios Nobel todos, y ha ido publicando. Está en YouTube, búsquenla, los trabajos, las entrevistas. Y la verdad es que el mundo está estremecido, atrapado. Yo digo muchas veces, este asesino en serie, que es el COVID-19, el virus, vino, arrasó medio mundo, ha hecho récord de contagios, récord de muerte, ha creado mucho dolor, mucha infelicidad. Las familias a escala mundial han sido atacadas gravemente. Algunos sostienen que es la venganza de la tierra, que es la naturaleza.
tomándole cuenta al hombre por la forma desordenada y predatoria como la trata. Pero lo cierto es que me ha permitido formar unos convencimientos en los que creo. No siento inseguridad al pensar las cosas que expreso sobre esto. Y hay un sentimiento que es difícil controlar, muy difícil. El sentimiento de la ira serena, el repudio airado pero sereno de aquellos que de una forma u otra le fallaron al pueblo en cuanto a producir desde el principio, porque el anuncio de la Organización Mundial de la Salud se notificó y, según he podido ver, tuvieron la honestidad de dar el alerta con toda la crudeza. Era para alarmar. Muchos estados, muchos, más de 50, según dice uno de los gurús, tenían compromisos políticos, elecciones, etcétera, y el impacto sabía que era tan peligroso en la salud y eventualmente ya en las derivaciones de la economía, que suspendieron la actividad política. Estados importantes entendieron que no era pertinente, que meter el quehacer político parejo con el trastorno de salud, con ese quebranto tan letal, tan invisible y peligroso, y con una capacidad de contagio misteriosa, al grado de que ellos mismos dicen que las investigaciones, tanto para la vacuna como para el medicamento, uno para prevenir, otro para curar, se ha avanzado algo, pero no es que están totalmente seguros. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos hay buenos augurios, pero todavía faltarían meses de pruebas. Creo que la prueba de la empresa Moderna de Estados Unidos fue muy restringida y ahora la van a hacer sobre 30.000 voluntarios. Entonces, uno piensa, caramba, si a nuestro país le hubiese llegado ese azote con un gobierno responsable, consciente, sano, sobre todo sano, que hubiese hecho lo que casi todos han hecho desde el principio, la convocatoria de los sectores, la confesión de que se trataba de una situación muy crítica y que todos los sectores debían participar y deliberar y aportar. Y de ahí hubiese surgido una prédica para entrenar culturalmente al pueblo a entender de qué se trataba. Nosotros hubiésemos tenido daños menores y sobre todo el proceso angustioso, que entonces el énfasis de la política del gobierno, de involucrarse en la política, y se vio después claramente, de utilizar la coyuntura de la pandemia para ventajas políticas, incluso esperanzado en que la pandemia generara miedo social suficiente para que hubiera una sección electoral alta.
la más alta de la historia, pero más alta la querrían, como la de las elecciones municipales, que la votación fue apenas de un 38%, porque ellos querían maniobrar una especie de obsesión, de torpeza obsesiva por permanecer en el poder y evitar que otros, que han sido sus objetivos de persecuciones ignominiosas, pudieran tener algún tipo de posibilidad de acceso al poder. Si hubiéramos tenido, por el contrario, la serenidad, la amplitud generosa, la buena índole de un gobierno consciente de sus misiones, ¿no? Un presidente no es presidente de un partido, ni de una facción de un partido. El presidente de la República es presidente de todos los hijos de esta tierra, incluyendo los adversarios. Es el primero, el ciudadano privilegiado con el voto y la confianza que debe el pueblo. Y lo establece como guía. Si nosotros hubiésemos tenido esas virtudes, no hubiésemos tenido que abocarnos a estos peligros y a estos daños. Se alega, y la gente se lo cree, porque en realidad fueron tan graves los errores que hasta se explica que eran que ellos no tenían una idea clara de qué se trataba. La política era su obsesión. Y ahora en estos días apareció un editorial interesante en el Listín Diario, hablando sobre una cumbre para estos momentos. Y yo me dije, caramba, yo no sé si cuando entró fue posible, pero yo no la vi. Una recomendación tan austera, tan seria de, señores, hay que reunirse, porque este es un mal común. Esto nos está creando peligros mayores. Este rebrote que está en curso, si se toman los antecedentes de la fiebre española del 20, del siglo pasado, allá en el mundo produjo el doble de las bajas sociales, de las defunciones, de lo que había producido al entrar. Es decir, el coletazo, la despedida de ese tipo de ataque viral, la del 20 y esta de ahora, son demoledoras. Uno, por ejemplo, ve la televisión y se entera de lo que está pasando en Brasil. Ahora mismo, Australia acaba de decretar un estado de sitio, 24 horas, a Melbourne, una ciudad de 5 millones de habitantes. No se puede salir, con multa y prisión de quien salga y no logre explicar razonablemente que sería una diligencia indispensable, crucial. Cuando uno ve esas cosas, dice, Dios mío, esto puede llegar. Y yo, con ese convencimiento a que me refiero, digo, caramba, qué lástima. Pero nunca es tarde. El Listín lo propone ahora porque ahora, paradójicamente, los peligros han aumentado. ¿Por qué? Porque teníamos unos compromisos constitucionales relativos a la cuestión sensible del poder. Había necesidad de mayo intentar, el parecer del pueblo acerca de quién debe gobernarle. No se pudo en mayo. Se mandó para julio. Se tomó en julio 2 días, el 5 y el 27. Bueno, y el presidente de la Junta llegó a apasionarse de tal modo que llegó a decir varias veces,
un cristiano integral, innegable, que todo el mundo, todo el que lo conoce y lo trata, y yo soy uno de ellos, lo sabe. Sí o sí, las elecciones van sí o sí, sí o sí. No había ninguna conciencia desde marzo, que fue cuando se debió de comenzar a tomar conciencia de que, bueno, hay que hacer un diseño para atender al vacío de poder previsible que en agosto pueda surgir. Estas elecciones propuestas para mayo, y entre mayo y julio, a la cañona cerda, sí o sí, esto puede ser una temeridad. Yo lo he explicado en la pregunta y en la respuesta. En abril escribí yo que había que crear una especie de estructura para una transición de emergencia. Y entonces acordarle a ese organismo por formarse, que yo sugería un Consejo de Estado de 7, darle 2 misiones esenciales. La primera, primordial, superior a cualquier otra, coronavirus, la enfermedad del pueblo. Y una vez se lograre, o que lo parara la ciencia, o por una de esas razones todavía misteriosas se fuera y dejara de azotar, hacer el proceso político de elecciones. 5 o 6 meses, bueno, ya declinó, ya vamos normalizándonos, y dentro de la nueva normalidad, en lo económico, vamos a hacer en lo electoral también otro intento de nueva normalidad. Entonces se da el caso que el doctor Luis Rodolfo Abinader Corona, de 53 años, una persona de buena índole, decente, hijo de un hombre de muchas condiciones, ya desaparecido, resulta electo presidente. Y por fortuna logró hacerlo en la primera vuelta, porque evidentemente funcionó el instinto prodigioso del pueblo nuestro. El pueblo en medio contra la pared, bombardeándole el mundo entero la gravedad del asunto. Ahí no había que inventar nada, no era una falsa sugestión, era una realidad. Venció el miedo un 55%, casi la mitad. Se levantó a votar y en primera vuelta salió de lo que había. Ese instinto percibió claramente que una segunda vuelta el 27 de julio iba a ser una tormentosa fase del país, quizás de un contenido indescriptible, imprevisible de daño. Porque el gobierno, si lograba bajarle a Luis 3 o 4 puntos y Luis quedaba en 47, Luis no iba a llegar a la presidencia. El gobierno había dado muestras desde octubre del año pasado y después todas las maniobras que no respeta, no tiene límites. Todas las líneas supuestamente rojas que se le pueden poner no existen. Un gobierno que hizo manifestaciones preocupantes, pero bien claras, de conducirnos a una sucesión autocrática. Ahí media velada, entre azul y buena noche, que sí, que las libertades, pero se hace lo que yo diga, el Congreso hace lo que yo diga, yo tengo mis senadores, mis diputados, mi Congreso, mis jueces, mis fiscales. Ay, no, espérate, eso no va bien. Entonces la idea es que
Luis Abinader está recibiendo lo que yo llamo en la pregunta que habrá de salir el miércoles. El título de mi pregunta el miércoles es un regalo envenenado del destino. Caramba. Recibe la presidencia en unas condiciones dificilísimas, muy comprometidas, muy escabrosas. En el problema de la peste que sigue azotando y que uno no sabe cómo se puede agudizar todavía más y aumentar el número de muertos y que lo vamos a ver o lo podríamos ver dolorosamente como en Honduras, como en Ecuador, cuando se comienzan a cavar las fosas individuales en las sabanas porque los cementerios están desbordados. Eso se está presentando en América Latina. Nosotros estamos expuestos a una experiencia dura. La quinta solicitud que ya fue aprobada el viernes de un estado de emergencia de 45 días. Dice que hubo un acuerdo entre el presidente electo o su equipo y el gobierno. De todos modos hay 15 días ahí impropios porque el mandato no podía tomar la emergencia del otro periodo. Claramente, hay la tesis de no, cuando hay una fuerza mayor, no hay perecimiento, porque los plazos no se pueden imponer a la fuerza mayor. Eso no es así. Cuando hay un cambio de gobierno, bueno, el 15 vencía y el nuevo presidente determinaba una nueva para prolongarla. Pero lo hicieron, y lo hicieron de conjunto. Y eso trae cierta acomodación consensual que hace menos temeraria la cosa. 45 días de nueva emergencia. Toque de queda, creo que lo han puesto o piensan ponerlo, no he visto los detalles. Se ha hablado desde las 3 de la tarde para una parte considerable de la actividad del comercio. Óiganme, la parálisis de la economía ahondando, el empleo sometido a debilidades, a fragilidades de suspensión o despido, porque la empresa grande, pequeña, de cualquier magnitud que sea, tiene sus razones. Tienen que paralizar las actividades porque si produce no tiene a quién vender. Porque el que pudiera comprar en el mercado en gran parte está pasando situaciones de graves penurias. Es decir, la demanda de un desastre. Para un gobierno que se inicia en agosto, en esas condiciones, le viene la carga precedente de la inconformidad pública, que se reflejó totalmente contra el actual gobierno que ya agoniza, está en las últimas, pero que lo hemos visto efervecer, estallar en otros tiempos, por motivos diferentes, ante cualquier administración. Entonces, yo soy de opinión que las fuerzas políticas, la comunicación social, los sectores diversos que tiene la sociedad, tienen que tomar mucha conciencia de esa situación para aumentar la tolerancia. Y tratar de mantener a la población atrapada ya en términos peligrosos. Digo, se está pasando hambre.
Hambre en planos de clase media. Porque los de abajo ni hablar. Asistencia social, los bonos, pero esa no es la población. Hay millones de personas con problemas. Y ese es un caldo de cultivo muy delicado, porque ofrece tentaciones de cosas desordenadas, de turbaciones, sobre todo de la paz. Y es la gobernabilidad en unos meses. Si no se fomenta esa tolerancia y esa comprensión, coloca al gobierno nuevo en una posición, en un equilibrio inestable, delicadísimo. Eso no debió de ser, pero fue. Se impusieron las fuerzas políticas, declararon como que la actividad real que el país tenía que agotar era la política, el poder, definir el poder, no la salud. Las pruebas masivas. No para jugar, sí, las pruebas las están haciendo los laboratorios privados. No, señor. No, señor. Las pruebas las tenía que hacer el Estado. Móviles, mandando brigadas a tomarle en los focos. Pero masiva. Se volvió eso un sainete y una serie de mentiras. Las mascarillas, bueno, hasta con las mascarillas se produjeron desórdenes, escándalos. Y en una oportunidad el propio ministro de Salud dijo, yo no he recibido esas mascarillas supuestamente que trajeron de China. Un desorden. La idea es que el pueblo ejerció soberanamente su derecho a darle una lección severa al gobierno, que venía acumulando inconductas de todo género. Pero el salto ahora es la nueva administración. Prohibido acorralarla. Sería muy injusto al presidente nuevo hacerle exigencias que, dadas las circunstancias, la fuerza mayor, inmensa que desarrolla, que ha creado y desarrolla esta catástrofe, no podrá responder. Es decir, las expectativas que pueda haber de progreso, de cambio, etcétera, aplácenlo. Vamos a trabajar en la gran desgracia y ver, y los creyentes creemos que Dios finalmente proveerá y que nosotros hemos sido favorecidos de la divina providencia en situaciones difíciles, parecidas a esta, nunca iguales. Esta no tiene precedente. Yo me dediqué el día de mi cumpleaños, a los 89 años, desde niño, a recordar. No, el país no había pasado por un trance como este. Por eso no, el vaticinio de que, el diagnóstico de que el presidente Abinader, en el fondo, el destino, lo hace llegar al poder en condiciones tan precarias y comprometidas. Es un regalo, pero el veneno de la desaprobación lo aguarda. Porque es muy fácil levantar protesta cuando se está pasando situaciones de penurias reales, que no son imaginarias. Entonces, vamos a ver. Hay una serie de aspectos que yo hoy quiero tratar uno. Y lo voy a comenzar con una especie de digresión.
para quitarle un poquito de intensidad pesimista a mis pronósticos y vaticinios, se ha presentado la cuestión de que en el ánimo público es incontestable el interés de que se abran procesos de naturaleza criminal, investigaciones y procesos contra un grupo numeroso de funcionarios actuales. Hay una especie de actitud que demanda que cese la impunidad, que se debe de hacer justicia. Bueno, entonces surgió la cuestión de saber, la cuestión del procurador. ¿Quién ha de ser la cabeza del Ministerio Público? Y se dice, bueno, el problema es que tiene que ser independiente. En cierto modo, en esa condición hay cierto grado de falacia. Porque uno ve sociedades de alto desarrollo, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente designa a los jueces de Suprema Corte de Justicia, que tienen que estar refrendados y aprobados por el Senado, pero lo designa él y el fiscal general. Ahora, el problema es que sea alguien no solo de capacidad probada, sino de probidad y de entereza, que resulte capaz de una conducta limpia, no complicitaria, con esas tentaciones terribles del hurto y el soborno y esa jungla de infracciones de la política. Pero bien, vamos a buscar lo independiente. Ha habido una especie de clamor para que se designe a la doctora Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Yo me atrevo desde aquí a decirle al presidente Abinader, ese nombramiento tendría una virtud capital. Marcaría un rumbo. Sería una marca de su gobierno, con efectos psicosociales que yo me atrevo a decir casi de características plebiscitarias, que son muy útiles cuando hay situaciones sociales de gran desgracia, como la descrita al principio, por obra de un deterioro económico, ahora complicado con los efectos de una enfermedad, de una infección, de un contagio mortífero. Esa señora no es una expresión cualquiera, una profesional del derecho muy preparada, maneja la técnica jurídica. Esa señora tiene hoja de vida. Yo la recuerdo desde cuando era juez de primera instancia, en el tiempo de Balaguer, en los conflictos de entonces, que no eran sencillos. No tiene no hay la más mínima posibilidad de que con ella se logren iniciar maldades. Maldades no. Persecuciones viciosas, no es verdad. Fabricar expedientes, intervenir teléfonos por millares, falsificar los nombres de los en las solicitudes, que en un 20% se hace porque el resto son ilegales, de llamadas para husmear y perseguir. No. El que lo piense siquiera, está equivocado, rotundamente equivocado.
Ahora, ¿cuál es la virtud? La integridad. No hay quien pueda decir, yo la condiciono, yo la cobardo, yo consigo esto. No es verdad. Si la ley, si los códigos, si la Constitución no están de por medio, esa señora no acepta ni presiones, ni consejos maliciosos, y menos complicidades oscuras. Yo creo que a la República le haría mucho bien. Claro, ahora hay un problema, que hay unos sectores que no la quieren, porque ella fue víctima de una de las experiencias más repugnantes que el país ha podido ver. Aquella noche que la quisieron imputar, ella con una serenidad enorme le dijo al procurador, si yo estuviera, si no fuera en estas condiciones, yo también tendría cosas que decir de usted. No, ¿sabe? Sufrió estoicamente toda una ignominia, toda una trama, que incluso la aprovecharon para llevarse 4 jueces sin evaluación de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, los que cometieron esos hechos, que fue imperdonable, temen. Si esta viene de procuradora, no va a perseguir. No. Lo que sí no se puede contar con ella es, mire, magistrada, esa querella que está ahí, ¿cuál que está ahí? Está engavetada. Ay, no. Eso sí no. Nadie lo consigue. Y para la República sería una especie de gesto prestigioso llevarla a esa posición. Una garantía para el gobierno. No hay exceso, no hay vicio, no es morbosa, no se le conoce una actitud de intrigante, de malvada. No, olvídese de eso. Esos son décadas de servicio en circunstancias muy especiales, manejando expedientes, pero expedientes delicados, incluyendo expedientes de grandes narcos extranjeros, condenados a pena de 20 años aquí. Ahora, eso sí, una técnica admirable. Ella incluso, y eso parece parte del enojo del gobierno, en el conocimiento parcial del expediente de Odebrecht que se ha hecho, con los casos de 8 y 10 años y casos del año 12 para abajo, donde están funcionarios que de 8 y 10 años y cargos relativamente inferiores, de poca gravedad comparado con lo que ocurrió después, en el periodo del 2015 en adelante, que está en gaveta. Se engavetó. Y ella en un juicio que se conocía, creo, el cambio de una medida de coerción o algo así, hubo un momento que le dijo al Ministerio Público, como trabajen esas pruebas, que en esas condiciones el caso se le va a caer, pruebas transportadas, lo que la dieron supuestamente en Brasil, no presentes, no interrogados por los abogados de los acusados, son muy débiles, conforme a la técnica penal con que estamos desenvolviéndonos. Pero la digresión que quería hacer es esta, para que ustedes sepan que el problema de gobernar es una empresa difícil, es un desempeño muy complicado. El presidente Ramón Cáceres era un hombre, no era un intelectual, hombre de trabajo,
valeroso, prestigioso, bueno, hacendado. Tenía incluso una especie de ferrocarril, una recua de mulos enorme, que era la que distribuía la mercancía que llegaba a Puerto Plata o a Santiago. Bueno, pero un hombre, desde luego, fue el hombre clave en descabezar la tiranía del ilícero. Fue el hombre clave en el magnicidio. Y cogió una popularidad inmensa. Tenía una fama muy justa de honradez, de probidad. Al grado que a un cuñado que le encontraron un pequeño alambique clandestino, oiga esto, haciendo una especie de ron, no sé qué, clandestino, lo sometieron a la justicia, lo condenaron a 1 año, hermano de su esposa, siendo el presidente. La comida que se le enviaba a la Fortaleza Osama, a ese recluso condenado, la tenía que sacar la esposa del presidente Cáceres bajo el engaño de que era comida que iba para la madre del cochero, precisamente, que estaba en el atentado que le costara la vida a Cáceres. Porque él no lo podía saber. Cuando se estableció la cuestión de la Procuraduría General de la República, se estaba revisando la reestructuración. Habían 2 procuradores, uno en Santiago y el de aquí, que era el Santo Domingo, el fundamental. Cáceres, el presidente, va para su tierra, para Moca, pero entra a La Vega, porque él quería hablar con una persona, un prócer, un ciudadano eminentísimo de la República, don Manuel Ubaldo Gómez, jurista, sabio y una autoridad moral. Entonces va y lo saluda y le dice: Manuel Ubaldo, yo he venido porque yo tengo interés de que tú pases a ser el Procurador General de la República. Don Manuel Ubaldo le dice: pero ¿cómo yo? Pero yo soy bolo. Se lo dice entre chiste y verdad. Como decir, yo soy de la gente de Juan Isidro Jiménez, yo soy liberal, yo no soy de tu partido. Entonces lo que pasó como realidad, que no fue una anécdota cualquiera, un episodio, fue que él se le puso serio y le dijo: Manuel Ubaldo, yo no te vengo a procurar por si tú eres bolo o rabú. Yo vengo a procurarte porque tú eres el mejor. A don Manuel Ubaldo eso lo conmovió. Fue parte de la leyenda. Entonces le dijo: mira, yo por complacerte te voy a aceptar la Procuraduría de Santiago, que queda cerca de mi casa. Pero yo no voy a la Procuraduría General. Un prócer. Bueno, una de las calles de Santo Domingo lleva su nombre. Pero merecido. Eso yo lo cuento para que veamos cómo de eso hace ya, eso sería 115 años. Un presidente nuestro, hace 115 años, procuraba en La Vega a un señor, a un jurista de los más destacados de la República, como expliqué, un ciudadano eminentísimo. Ven, te necesito. Sí, pero yo no soy, ni siquiera yo tengo relaciones con tu partido. Y le dice medio sotorriéndose: yo soy bolo. Como quien dice: no me ponga a mí. No. Yo no te vengo a buscar porque si tú eres bolo, Ramón. Yo te vengo a buscar y a pedirte esto porque tú eres el mejor. Al presidente Abinader le mando ese
recuerdo ese dato histórico de un hombre que no era profesional, que no. Era en aquellos tiempos en que se decía en la capital, no sin desprecio, la capital piensa, el Cibao trabaja. Quería decir que nosotros los del Cibao no éramos gente de pensamiento. Pero había entonces una división regional, el ser de la capital era una especie de rango aristocrático, que eso desapareció hace tiempo. Pero tú eres el mejor. Miriam Germán Brito, yo me atrevo a afirmar sin vacilaciones, desempeñaría la Procuraduría General de la República en una forma ejemplar, justa, eso sí, justa, independiente, pero asida a la técnica, agarrada a las exigencias de la técnica jurídica en forma absoluta. Al gobierno le haría muy bien. Primero el aplauso nacional, porque la gente vio el sufrimiento de ella y vio la injusticia de la imputación que le hicieron, la trama que hubo para ultrajarla y hacerla saltar. Que fue en una reunión del Consejo de la Magistratura, fue como una sesión pública, pero de escarnio, una cosa horrible. Pero esa no es de venganza. Llévele el expediente que se le lleve, si no está conforme a las normativas, conforme a la legalidad, no va a progresar. Ahora, si lo aprueba y dice si está correcto y le da curso, no es revocable, porque con esa no se juega. Probado. Es decir, que yo he querido usar esta parte del programa porque la idea es que no se pierda el presidente Abinader en esas cosas. Ahí andaban los rumores que el expresidente Mejía había visitado al presidente Medina, por cierto, con su forma de ser. Ahí en el propio palacio estaba burlándose, es para afuera que van, es para afuera que van. Pero en el fondo se dice que hay preocupación en el gobierno por la designación posible de Miriam Germán Brito. Yo tengo entendido que el presidente Abinader ni la conoce, posiblemente no la conozca. Pero los abogados de este país sí saben quién es y la sociedad sí sabe quién es. Y eso, vuelvo a Cáceres. Miriam es lo mejor para ese cargo en este momento de gran desgracia nacional. De manera que voy ahora a hacer unas consideraciones finales, hablando sobre mi pregunta del miércoles de esta semana. El título era «Duele confirmar la certeza de los presentimientos». No sé si algunos de ustedes lo han podido ver en YouTube, pero se las recomiendo. Es un tipo de trabajo describiendo la ruina a que se llevara al Partido de la Liberación Dominicana por otra de los grupos bajo la égida de Danilo Medina que se dedicaron a perseguir en una forma inmisericordia y desconsiderada
a Leonel Fernández. Yo explico ahí desde cuándo yo tuve el presentimiento de que ahí, en esa organización política, vendrían divisiones irremediables. Una conferencia que yo dictara el 15 de agosto del año 1995, por Dios, en la que señalaba a Leonel Fernández como el candidato ideal para las elecciones del 96, en la que yo proponía la formación de un frente patriótico que finalmente se pudo cuajar por el acuerdo entre los dos grandes líderes mayores, el doctor Balaguer y el profesor Juan Bosch. Yo me di cuenta al terminar la conferencia que en las felicitaciones de estilo del grupo que yo había invitado a los distintos partidos, habían sentimientos diversos. Unos que estaban felices y otros que estaban contrariados. Uno de ellos me llegó a decir: Vincho, ¿y por qué Leonel? Digo, bueno, ocurre que yo lo conocí en el 94. Yo era el candidato a la senaduría del distrito. Anduvimos palmo a palmo Santo Domingo durante 6 meses. Hablé mucho con él y lo he evaluado. Y te voy a decir, es para mí el mejor prospecto que ustedes pueden tener allá. Noté, y se me prendió ese presentimiento, ahí va a haber dificultades. Después relato en la pregunta, cuando vuelve al poder, primero la condición de primer ministro de Danilo Medina durante el cuatrenio 96-2000. Era el funcionario clave, el más potente. Después fue candidato, perdió en el 2000, se rompió el Frente Patriótico. El presidente Balaguer, con 90 y tantos años, ya balbuciente, fue a elecciones, hablo para los jóvenes, y obtuvo una votación alta, más alta que la del propio Danilo Medina. Creo que medio punto más, que terminó más alto por los votos del BIS, el partido de José Francisco Peñaguaba. El caso es que ahí yo describo cómo en el 4 volvió a restablecerse esa relación. Yo entendía que era respetable, pero en el 12 me di cuenta, en plena alegría, en plena euforia por el triunfo del 12, comencé a escribir. Escribí una y 3 más después. Cartas de un solo texto diciéndole a ellos dos, tengan cuidado con la división, y le explicaba históricamente lo perniciosa que había sido la división entre los líderes. Precisamente ponía de ejemplo a Ramón Cáceres y Horacio Vázquez. Cáceres, primos hermanos y como hermanos, y los dividió la política. Y hubo tragedias inmensas para la República, fruto de esas divisiones. Léanse la pregunta que dice, ¿duele confirmar los presentimientos? Duele confirmar la certeza de los presentimientos. Miren cómo van. Creo que el presidente Fernández, con su esfuerzo del partido Fuerza del Pueblo, está repitiendo propiamente el gesto y la iniciativa del profesor Bosch en el 73. En ese partido no hay nada que hacer ya, porque lograron corromperlo, lograron llevarlo en su cúpula, no sus bases, a situaciones de animadversión real del medio social. La Fuerza del Pueblo, evidentemente, el desarrollo que puede darle Leonel Fernández es muy parecido al que le pudo dar el profesor Bosch al PLD en el 73. Repito, aquel 5 años después obtuvo 17,000 votos.
aquel coloso y en 6 meses, de reconocidos 5 meses, un 9% de la votación. No sé cuántos cientos de miles de votantes. Pero la misma capacidad, los mismos niveles intelectuales y la serenidad que Balaguer le admiraba. Cuando aprobó el pacto, que me hizo invitar, yo estuve con él, estoy siguiendo tu trabajo, interesante. Pude leer, me lo pudieron leer porque el diario El Siglo lo había reproducido en 8 entregas. Me dice, ese joven es muy culto y muy ponderado. Yo lo recibí como un mensaje, el pacto va, el frente va. Pero bien, ya será en otras circunstancias que hablaremos más en detalle sobre esas cosas. De todos modos, estamos en pandemia, en emergencia, en toque de queda, y el proceso de la transferencia del poder en agosto es un agosto de mascarilla y un agosto de distancia social, un agosto traumático, nunca visto. A las nuevas autoridades les deseo que Dios les acompañe y les ilumine para poder lidiar con este complejo de crisis que está abatiendo al país de muchas maneras. Bien, saben ustedes que ya la respuesta sigue en la casa. Ha puesto conforme van las emergencias. Y el asesino en serie del virus, el COVID-19, no ha llegado a su oficina y a su escenario de siempre. Muy cómodo desde este escenario. Un fuerte abrazo para todos los que han sido tan consecuentes con este programa de orientación. La respuesta. Muchas gracias y hasta otro fin de semana.